Cuando la vida se vuelve incómoda, cuando la vida ya no le encuentro sentido o gusto como antes, la noche oscura nos invita es, ¿por qué no? ¿Qué tiene que cambiar para que estés bien de nuevo? Y la noche oscura será el resultado de poner a Dios en el centro. Como papás también pasa, ¿no? Es que le di todo a mis hijos, siempre estuve con mis hijos, me desviví por ellos, pero ¿pusiste a Dios en el centro o solamente o convertiste a tus hijos en dioses paganos, ¿no? La noche oscura es la capacidad de poder cambiar. Si de repente he llegado a un punto de mi vida donde no me siento feliz, cómodo, la noche oscura es el proceso de qué tiene que purificarse dentro de ti para que puedas ser diferente y vivir la vida diferente. Y ojo, no es solo egoísmo, porque aprendiendo a vivir diferente, entonces puedo amar mejor a los que me rodean, incluido a mis enemigos, incluido a aquellos que odio. O sea, cuando decimos que Dios nos ama y tenemos a Dios en el centro, ¿por qué nuestras vidas se conforman con migajas? Y en este tiempo que se habla mucho de los migajeros, ¿no? Ay, migajeros acá. Pero como que nuestra naturaleza humana tiende a eso, ¿no? A tratar de sentir, no sé si en psicología se llega a decir, pero a veces he llegado a pensar que incluso el ser migajero es un mecanismo de defensa. Prefiero sentir un poquito a nada, ¿no? Y, y el costo es muy caro. O sea, porque como bien decías, hay violencia, hay incluso difamación, hay humillación. Entonces, no, ahí sí es cuando entra uno en esa crisis también de que no se entiende qué pasa por la cabeza de aquella persona que se siente cómodo con un poquito, pero paga muchísimo más, ¿no? Eh, y, Diría San Juan de Ujú. la Cruz, las migajas provocan más hambre. ¿Qué tal, mis amigos, amigas? Qué gusto saludarle, hermanos y hermanas también. Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Divina Humanidad, del podcast. Soy su amigo, el reverendo padre Eric Silva, y hoy nuevamente tenemos como invitado en este episodio al reverendo padre, Christopher Josué Galván Uribe, más conocido como el padre Josué. Y hoy vamos a hablar de un tema muy especial que espero que no sea cansado para cada uno de ustedes, para ti que me estás viendo en este momento. Vamos a hablar de un tema muy especial. Seguimos hablando de esta espiritualidad que no todos necesitamos. Y de manera especial estamos platicando con el Padre Josué. Mira los demás episodios que ya tenemos en este canal. Y hemos estado hablando acerca de la espiritualidad desde la perspectiva de San Juan de la Cruz, un santo que ha iluminado mucho no solamente la vida carmelita, ¿verdad? O carmelitana, como le han llamado algunos, sino que la espiritualidad de San Juan de la Cruz ha permitido que muchos hombres y mujeres a lo largo de la historia, a partir de él, eh, puedan tener una experiencia más cercana en su relación con Dios. Y todos estamos llamados a tener una relación de espiritualidad, una relación cercana con nuestro Dios. Y como acabo de decir, todos estamos invitados a ello, no solamente los sacerdotes, porque hay una expresión muy equivocada por parte de la gente cuando dice, Padre, usted que está más cerca de Dios. Y eso pareciera como que los sacerdotes son los únicos que tienen esa oportunidad o esa potestad incluso, y no es así. Todos por el bautismo estamos llamados a tener una relación cercana con nuestro Dios, y eso es lo que quiero que a través de estos episodios que hemos tenido con el Padre Josué y por supuesto, pues nos sirvan para ir creciendo en esa relación con Él. Y hoy vamos a hablar de un tema muy especial en San Juan de la Cruz, de su obra La Noche Oscura, un tema que probablemente se pueda malentender por algunos o algunos incluso abusar hasta de esta expresión de San Juan. Y quiero que en este episodio el Padre Josué, como lo hemos platicado ya con anterioridad, pues nos pueda desmenuzar lo mejor posible el concepto de esta noche oscura, esta noche que vivimos todos,
pero hay que entender a qué se refiere, ¿no? No malinterpretar, no llevarnos a extremos equivocados que en lugar de ayudarnos, pues nos pueden hundir, nos pueden afectar. Así que hoy vamos a hablar de esta noche oscura. Padre José, bienvenido a Divina Humanidad nuevamente. Muchas ¿Cómo gracias. estás? ¿Bien? Todo muy bien, Qué bueno. gracias. Con la emoción de hablar siempre de San Juan de la Cruz, algo que deseas iluminar el camino. También en el mundo anglicano, San Juan de la Cruz ha sido vital. De hecho, es un santo que recordamos en nuestro santoral como anglicanos. Y por otro lado, todos los grandes autores espirituales del mundo anglicano han basado su trabajo en San Juan de la Cruz, ¿no? Pensemos en Evelyn Underhill, pensemos en Rowan Williams, por ejemplo. Entonces, no es un santo desconocido ni que se aleja de nuestro pensamiento y forma anglicana, y eso ayuda bastante, ¿no? Entonces, y feliz de hablar y dialogar sobre la noche oscura. Muchas gracias, Padre José. Platicábamos de manera previa que La Noche Oscura son dos obras de San Juan. ¿Hay un poema? Bueno, realmente, perdón. Sí, sí, sí. Adelante. Bueno, realmente La Noche Oscura es un poema en primer lugar, que es bellísimo el poema que encontramos, y de ese poema vienen luego dos obras, que es Subida al Monte Carmelo y La Noche Oscura propiamente, y que hablan de la purificación, del acercarse a Dios básicamente, ¿no? Entonces, diríamos, el poema es La Noche Oscura y sus notas ahí a pie de página es Subida al Monte Carmelo y Noche Oscura. Ok. A este poema se le asigna que fue escrito en el año de 1578 Ujú. aproximadamente. Y yo no soy, pues no me dedico a proclamar ni a la oratoria, pero voy a proclamar el poema, ¿sí? Que lo Adelante. encontré para que escuchemos en el lenguaje, por supuesto, español de ese tiempo, pero ya un poquito más a nuestro tiempo. Y dice San Juan en este poema. En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras y en una celada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa en secreto que nadie me veía, ni yo miraba cosa sin otra luz y guía, sino en la que el corazón ardía. Aquesta me guiaba, más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba quien yo bien sabía, en parte donde nadie parecía. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste, amado con amada, amada en el amado transformada. En mi pecho florido, que entero para él solo se guardaba, allí quedó dormido y yo le regalaba. Y el ventalle de cedros aire daba. El aire de la almena, cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena en mi cuello hería, y todos mis sentidos suspendía. Quedé y olvidéme, el rostro recliné sobre el amado. Cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado, entre las azucenas olvidado. Alguien dirá, híjole, no le entendí, pero es toda una experiencia de dolor, pero no de dolor físico, sino que entiendo como de una angustia interna, que después cuando se encuentra ya como en el último episodio, en el párrafo, perdón, cuando habla ya de la tranquilidad, es ese encuentro personal con Dios que en donde todo queda atrás, ¿no? Sí, realmente diríamos que la mayoría de la poesía de San Juan de la Cruz es escrita en momentos de crisis fuertes en su vida. Y sí, por supuesto, los poemas hablan, de hecho, antes de reflexionarlos mentalmente hay que sentirlos emocionalmente porque hablan de un amor profundo, a veces algunos poemas tocarán hasta cierto erotismo en buen Ujú. sentido, y la realidad es que es la búsqueda de la persona hacia Dios, ¿no? Entonces, eso lo vuelve maravilloso. Para mí, el centro del poema, no necesariamente que sí sea eso, para mí es amada en el amado transformada. O sea, esa expresión es bellísima, es una expresión sí erótica, por supuesto, pero bellísima en muchos sentidos, romántica, pero también de una profundidad teológica bastante asombrosa, y que será todo el sentido de la obra Subida al Monte Carmelo y Noche Oscura.
amada en el amado transformada, transformándonos en el amado, ¿no? Es uniéndonos en el amado. El objetivo principal de San Juan de la Cruz es la unión plena del ser humano con Dios. Dirá alma, pero a veces utilizar el término alma es confundido. Pensamos que es como una parte dentro de nosotros y no toda la persona. No, el alma para San Juan de la Cruz es la persona entera. Entonces, toda la persona entera unida con Dios. Y ese será el fin último de la obra de San Juan de la Cruz, conducir el alma a la persona a la unión plena con Dios. Y por eso esa frase, amada en el amado transformada, lo es todo. Pero el resto del poema habla de cómo será el proceso precisamente de transformación, de llegar a ese punto, ¿no? La casa sosegada, olvidarme de mi cuidado, todo el poema habla de cómo llegar precisamente a ese punto. San Juan de la Cruz, que nació en el año de 1542 y tuvo su encuentro con Dios en 1591. ¿No? Estamos hablando que, pues, un hombre que murió joven, ¿no? En su camino. Y bueno, él es un místico, poeta, reformador religioso y doctor de la iglesia y es español. Entonces, aportó demasiado para la vida espiritual y no solamente, y platicábamos, padre, también que San Juan de la Cruz ha influido hasta en las ciencias, ¿no? Platícame nada más de manera breve. Sí, Eso. realmente la obra de San Juan de la Cruz, incluida Santa Teresa de Jesús, no olvidemos, realmente San Juan de la Cruz es el primer reformado. La reformadora por excelencia es Santa Teresa de Jesús y el primer reformado es San Juan de la Cruz, que será uno de los pilares de la reforma indudablemente, pero es el primer reformado. Y Santa Teresa de Jesús como San Juan de la Cruz han influido sobre todo en la ciencia de la psicología, especialmente en el psicoanálisis. Mucha de la obra de Jung se basa o tiene como fundamento obra sanjuanista, ¿no? Entonces, la realidad es que desde las humanidades, San Juan de la Cruz ha influido, bueno, realmente Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz han influido bastante en el entendimiento del ser humano, en el acompañamiento, en la cuestión terapéutica, etc. Hablemos entonces, padre, de la noche oscura. Esta parte que, como decía yo al comienzo del episodio, no faltará quien malinterprete la noche oscura, ¿no? Que inclusive lo lleve a extremos a lo mejor que no son contemplados por San Juan, eh, y que incluso lo lleven hasta el sufrimiento físico, ¿verdad? Primero quiero que nos ayudes a entender a qué se refiere la noche oscura en San Juan de la Cruz. Claro. Bueno, lo primero es, generalmente usamos el término noche oscura en un sentido de crisis, ¿no? Fallece alguien, pasamos por una enfermedad, sucede algo que nos mete en una crisis y le llamamos noche oscura. Generalmente, entonces, en nuestro lenguaje, noche oscura es sinónimo de crisis, angustia y sentirnos abandonados por Dios, ¿no? Si de repente me siento abandonado por Dios, es una crisis, le llamo noche oscura. Pero hay una frase que dice nuestro maestro en el SEBAC, Fray Manuel, que me encanta y es, no a todo taco le tenemos que llamar cena. No, la noche oscura no es solo una crisis. Está interesante esa expresión, no a todo tanto llamarle. Sí, completamente. Si la noche oscura puede nacer de una crisis, eso es indudable, de un fallecimiento, de una enfermedad, de cualquier crisis, puede generar el momento de una noche oscura, pero no toda crisis es noche oscura. Es decir, la noche oscura, ante todo, para San Juan de la Cruz, es un proceso de purificación, de purgación, en el cual nos mantenemos fieles a Dios. Eso es noche oscura. Es un proceso de purificación y purgación. Y sé que estas frases pueden, por supuesto, escandalizar, sobre todo hasta en un lenguaje anglicano como incomodar, pero entendemos qué significa purificación y purgación. Purificación y purgación no es un Dios cruel sometiendo a sus hijos a dolores masoquistas. Eso no es purgación. El ejemplo que siempre doy es el más sencillo, es muy sencillo, es, pensemos una persona que es adicta al cigarro, le encanta fumar, pero de repente por razones médicas, por razones personales inclusive, tiene que dejar el cigarro. Si yo les preguntara cómo se siente una persona que es adicta al cigarro al dejarlo, seguramente me dirían, pues se siente mal, ansiedad, angustia, enojo, frustración, etc. La pregunta sería, entonces, ¿dejar de fumar está mal?
La respuesta es no, pero se siente mal. Eso es purgación, es aprender a poner a Dios en el centro y en eso aprender a vivir bien. Pero eso cuesta y es un proceso de purificación y purgación. Y se le da el título de noche porque es como entrar en una noche donde no tengo seguridad, donde hay incertidumbre, donde de repente puede haber miedo, donde de repente sí puedo sentir a Dios lejano, que no está, donde puedo sentir sequedad, donde puedo sentir improductividad. Efectivamente, por eso se le llama noche, porque es un caminar, como dice el poema, en una noche, en una escala secreta. De repente es no saber si estoy caminando bien, no puedo de repente usar mi razón para entender lo que estoy viviendo, un sinfín de cosas. Es entrar en la noche, tanto en los sentidos, en la mente, en el espíritu. Por eso, si es una crisis, es una angustia, pero es algo que nos purifica para tener a Dios en el centro y para vivir bien. En el caminar de la espiritualidad, en este caso de la noche oscura con San Juan de la Cruz, la gente a veces, no sé, tendemos a fragmentar nuestra vida, ¿no? Inclusive hasta hay gente que se atreve a colocar a Dios en determinados momentos de la vida. Y en esta parte de mi vida Dios no está, a Dios no le compete estar. Pero en la noche oscura entramos todos los seres humanos y en todos los aspectos de la vida. ¿Es correcto? Eh, Entramos en la medida en que aceptamos entrar, porque implica fidelidad a Dios. Ujú. A ver, supongamos, ¿no? Si de repente pasa una crisis y esa crisis me hace alejarme de Dios, abandonar a Dios, romper. Recordemos, Dios es una persona, no es un objeto. Y como una persona mantengo una relación viva con Dios. Si yo me alejo de Dios, no mantengo una relación, puede que haya iniciado la noche oscura, pero alejarme de Dios no la estoy viviendo. Vivo en la crisis, vivo en la ansiedad, pero no vivo en la noche oscura, porque no me estoy purificando, no me estoy purgando, no estoy aprendiendo quién es Dios, no estoy aprendiendo a vivir diferente. Esa es la cuestión última. Supongamos, una muerte puede ser una noche oscura, claramente puede ser el inicio de una noche oscura. Murió mi hijo, murió mi hija, murió mi mamá, murió mi papá. De repente que confiaba en este Dios que hace milagros de la nada. Le pedí a Dios que me hiciera el milagro de que mi mamá, de que mi papá, de que mi ser querido no muriera. Y murió. Y entonces la idea de Dios se me derrumba. Y es ahí donde me debo mantener fiel. Y ahí empieza una purgación. Y entonces, por la crisis de haber perdido a alguien, ya no le encuentro sabor a la vida. De repente me siento cansado. De repente siento que nada tiene sentido. Entonces, es como ir perdiendo un sentido de vida. Y si yo me mantengo fiel al Señor, vivo el duelo, hago todo el trabajo que tengo que hacer y mantengo mi relación con Dios, va a venir esta purificación, romper la idea de Dios que tengo, porque a veces no creemos en Dios, creemos en los milagros de Dios, pero no en Dios, en lo que Dios nos pueda dar, pero no en lo que Dios es. Entonces, decía así es Luis, creo en Dios, no en mi idea de Dios. Ese Dios en el que dejaste de creer, ¿era el Dios verdadero o era el Dios de tus deseos, de tus anhelos, de tus prejuicios? ¿Quién era verdaderamente? Entonces, toda esta modificación de vida, estos cambios de vida que vamos viviendo, si los vivo desde la fidelidad de Dios, es decir, hoy no me da ganas de ir a la iglesia. La verdad es que hasta estoy enojado contigo, pero voy a ir todos los domingos a la iglesia porque quiero mantenerme firme contigo. Y voy a orar todos los días y me mantengo firme, firme, aunque no encuentre consuelo, no encuentre sentido. Eso sí es noche oscura. Entonces necesitamos esa relación con Dios, Sí, claro. porque no faltará el que diga, ay, pues estoy viviendo como una noche oscura, pero de manera particular. Entonces allí no se está viviendo una noche oscura, simplemente se está sufriendo por sufrir. Ujú. Y bueno, y eso es lo que tenemos que tener en claro. Por eso lo comentaba yo ahorita, ¿no? De que mucha gente divide. O sea, aquí sí y aquí no, Ujú. ¿no? ¿En qué ejemplos, para darnos unos ejemplos, a lo mejor dentro de la vida, porque tendemos mucho a necesitar un ejemplo de vida diaria que nos lleve a esa noche oscura? Vamos a hablar ya desde el aspecto en donde la relación con Dios es lo mejor que se pueda, no perfecta, porque no la vamos a tener perfecta, pero ¿en qué circunstancias son las que de manera ordinaria, ya mencionaste una, la muerte a veces de los seres queridos provoca esa crisis? ¿Qué otros ejemplos nos puedes dar que muevan a la persona a comenzar a tener
noche de purificación? Es que pueden ser varios y variados como hay personas. Y no necesariamente se sienten como crisis terribles cada una de ellas, es en la medida en que yo quiera vivirlas. Tal vez un día me desperté, de repente sin ganas, de repente lo que me gustaba hacer ya no me gusta, de repente me siento que ya ni el sol me calienta. Entonces puede ser el inicio de una noche oscura. Obviamente también hay que ir a terapia, porque puede ser también una cuestión de depresión, pero puede ser una cuestión de noche oscura en el sentido de ir, cuando la vida se vuelve incómoda, cuando la vida ya no le encuentro sentido, gusto como antes, la noche oscura nos invita es, ¿por qué no? ¿Qué tiene que cambiar para que estés bien de nuevo? Y la noche oscura será el resultado de poner a Dios en el centro. Como papás también pasa, Ujú. ¿no? Es que le di todo a mis hijos, siempre estuve con mis hijos, me desviví por ellos, pero ¿pusiste a Dios en el centro? O solamente, o convertiste a tus hijos en dioses paganos, ¿no? De repente me preocupé tanto por mis hijos, los amé más a ellos que a Dios, que de repente tal vez cometieron crímenes y no los acusé, Ujú. tal vez tenía que disciplinarlos de manera diferente y no lo hice porque amaba mucho a mis hijos, pero ese amor no estaba purificado, era un amor incompleto, inmaduro, lleno de miedos, etcétera. Entonces, todos esos procesos en la vida diaria donde debemos aprender a amar bien, a amar mejor, donde tenemos que crecer como personas, en la medida en que yo me mantenga fiel al Señor, lo puedo vivir como noche oscura. Dicho de otro modo, la noche oscura es la capacidad de poder cambiar. Si de repente he llegado a un punto de mi vida donde no me siento feliz, cómodo, la noche oscura es el proceso de qué tiene que purificarse dentro de ti para que puedas ser diferente y vivir la vida diferente. Y ojo, no es solo egoísmo, porque aprendiendo a vivir diferente, entonces puedo amar mejor a los que me rodean, incluido a mis enemigos, incluido a aquellos que odio. Hablábamos en el camino y se los comparto. A veces los papás se duermen un día diciendo y anhelando, quiero ser más amoroso, quiero ser más paciente, etcétera. Es un deseo loable, pero es ingenuo al mismo tiempo si uno no trabaja en uno mismo. No se trata de ponernos como metas de hoy voy a tener 15 minutos más de paciencia. Es ilógico, sino que es qué necesito trabajar en mi persona, qué tengo que cambiar en mí para que pueda vivirme como una persona más paciente, más amorosa, más respetuosa. ¿Qué heridas tengo que sanar? La noche oscura nos enfrenta a nuestras heridas, a nuestros apegos, a nuestros miedos, a todo lo que somos. Y los papás van a entender perfectamente. Mi terapeuta decía algo que, o dice algo que me ha escandalizado bastante y me ha escandalizado porque tiene la razón. Generalmente decimos que un hijo saca lo mejor de nosotros. Y ella decía, o ella dice, pero la realidad es que saca lo peor de nosotros. Ser papá saca lo peor de nosotros. Si no hemos trabajado nuestras heridas, nuestros miedos, nuestras angustias, se las vamos a pasar a nuestros hijos indudablemente. Todo lo que cargamos, bueno y malo, se lo vamos a pasar. Y van a salir nuestros demonios, y van a salir todo lo que somos internamente. Hay que trabajar eso para poder ser mejores. Pero no se trata de, no lo trabajo y nada más me propongo a ser mejor. Eso es absurdo. Ujú. Uno tiene que trabajarse internamente para empezar a vivir diferente y se demuestren los frutos de amor. Solamente puedo demostrar que estoy pasando por mi noche oscura y que esa noche me está purificando cuando los frutos que doy son de amor. La pregunta sería, ¿cómo están mis relaciones interpersonales el día de hoy? Porque si de repente digo, estoy en una crisis y eso es una noche oscura, pero mis relaciones interpersonales las voy dejando, no las cultivo, me vengo de mis enemigos, soy rencoroso y demás, entonces no estoy viviendo una noche oscura, estoy viviendo una crisis, pero no una noche oscura. La noche oscura nos purifica de todo eso. La noche oscura te hace enfrentarte, por ejemplo, con los rencores que cargamos desde hace años. ¿Por qué cargas todavía con ese rencor? Es que no sé por qué me siento enojado siempre. Tal vez no te has enfrentado con ese rencor, ese odio que está dentro de ti desde hace años y que eso nos debe llevar a una noche oscura donde podamos purificar ese rencor. Porque nos podemos enquistar, Ujú. ¿no? Nos enquistamos en nuestras emociones, incluso en lo que nuestros padres nos heredaron también, lo que bien decías, ¿no? Y mucha gente, o incluso hasta nosotros, de cada quien, nos esmeramos en mantenernos en esa realidad.
Y entonces tiene que haber un punto de quiebre. Ese punto de quiebre, ¿lo podemos dar solos o necesitamos de un acompañamiento para poder dar ese quiebre? Siempre se necesita de un acompañamiento, siempre. O sea, es decir, las crisis pueden llegar solas, pero siempre necesitamos un acompañamiento para, como diríamos en buen mexicano, no darnos a tole con el dedo. Eso es importante. O sea, siempre el acompañamiento es fundamental, tanto psicológico como espiritual. Siempre es importante, porque de repente cómo confronto mis ideas, cómo me espejo, cómo estoy realmente entendiendo o madurando las cosas. Porque puede que nada me esté dando a tole con el dedo, que solamente me esté fingiendo, y eso no ayuda al proceso. Es un proceso duro, pero es un proceso de amor, que eso no se nos olvide. Es decir, la noche oscura, como se dice el poema, es una noche de amor, es un encuentro, pero ese encuentro con Dios implica, como diría Juan el Bautista, limpien todos los caminos, allanen los caminos, que el Señor va a pasar. O sea, es un proceso donde tengo que empezar a madurar cosas Ujú. diferentes para el encuentro con Él. Cuesta y duele, porque seamos sinceros, hay una expresión que los jóvenes dicen, y suena raro que lo diga, porque pues sí son más jóvenes que yo, pero es ser migajero, ¿no? Ah, Esa expresión de ser migajero es una expresión completamente sanjuanista. San Juan se duele de que somos personas migajeras, estamos acostumbrados a vivir mal, a conformarnos con migajas y realmente no vivir plenamente. Al no poner a Dios en el centro, nos conformamos con migajas. Me acuerdo que un día acompañando a una persona, antes de casarse, me platicaba cómo estaba viviendo su relación llena de violencia, cosas tristes, ¿no? Y dentro de la plática me acuerdo que le dije, mira nada más, ¿crees que Dios te ama? Y me decía, no, pues sí, claro que me ama. ¿Crees que te ama como eres? No, pues claro que me ama como soy. Y me acuerdo que le pregunté, ¿y si de verdad lo crees? ¿Por qué en tus relaciones interpersonales te conformas con migajas? ¿Por qué te conformas con que te violenten, que te ataquen, que tal, tal, tal? Si es que de verdad crees que Dios te ama. O sea, cuando decimos que Dios nos ama y tenemos a Dios en el centro, ¿por qué nuestras vidas se conforman con migajas? y en este tiempo que se habla mucho de los migajeros, Ujú. ¿no? Hay migajeros acá. Pero como que nuestra naturaleza humana tiende a eso, ¿no? A tratar de sentir, no, no sé si en psicología se llega a decir, pero a veces he llegado a pensar que incluso el ser migajero es un mecanismo de defensa. Prefiero sentir un poquito a nada, ¿no? Y el costo es muy caro. O Ujú. sea, porque como bien decías, hay violencia, hay incluso difamación, hay humillación. Ujú. Entonces, no, no, ahí sí es cuando entra uno en esa crisis también de que no se entiende qué pasa por la cabeza de aquella persona que se siente cómodo con un poquito, pero paga muchísimo más, ¿no? Eh, Te y, diría San, y- perdón, te diría San Juan de Ujú. la Cruz, las migajas provocan más hambre. O sea, cuando uno tiene hambre, cuando uno tiene hambre y nada más va picando y picando, le causa más hambre que comer bien. Entonces la migaja causa más hambre. Por favor, tú que estás viendo este episodio, memorízate esta frase si es que padeces de migajerismo. Inventé, acabo, bueno, no sé si no existe esa palabra, pero si padeces migajerismo, por favor, repite la frase, La Pablo. migaja causa más hambre. La migaja causa más hambre. Entonces, ahora podemos entender por qué hay gente que busca siempre estar en esa realidad, ¿no? Y lo que se ve de San Juan de la Cruz es que el platillo completo es Dios. Ujú, Y al no tener a Dios en el centro, nos conformamos con las migajas. Queremos aceptación, pero no buscamos la aceptación de Dios, ujú. sino que buscamos la aceptación de las personas como me veo, como luzco, qué cargo, qué ropa llevo, y entonces gastamos de más, bla, 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 bla. De repente me siento mal, me siento angustiado, me siento triste, y en vez de enfrentar los demonios, salgo a comprar cosas, porque comprar obviamente libera dopamina, me hace sentir mejor, pero una vez que compré y sobregiré la tarjeta, viene la cruda moral, viene el dolor, viene la angustia de otra vez sentirse vacío por lo que tenía, y ahora endeudado. Es decir, la migaja va causando más migaja, nos da más hambre, nos da más hambre, nos da más hambre. Y el punto es, para San Juan de la Cruz es que no hay Dios en el centro. Si Dios ya te aceptó como eres, ¿por qué buscamos la aceptación de los demás? Si Dios ya te ama como eres, ¿por qué no aceptamos su amor y por qué aceptamos relaciones de amores inmaduros, incompletos, violentos, etcétera, etcétera, ¿no? Si Dios ya te ha perdonado, ¿por qué tú no te perdonas?
Aceptar a Dios es aceptar una vida más plena. Y eso da miedo. Y eso a veces da mucho miedo, porque no queremos merecerlo, porque a veces se siente muy cómodo vivir mal, porque mientras vivimos mal y tomamos malas decisiones, pues tengo el derecho a sentirme mal, porque todos son culpables, porque yo nada más soy víctima, pero cuando aceptamos a Dios, aceptar la responsabilidad, los caminos de vida diferentes, y eso da miedo. Entonces, eso es lo que San Juan de la Cruz se va a doler. Hay una frase que dice, oh almas, ¿en qué os entretenéis? ¿No? O sea, ¿por qué hemos perdido el centro de Dios si realmente Dios nos quiere dar todo? El dinero es necesario para la vida, indudablemente, pero haríamos todo para conseguir dinero. Y San Juan de la Cruz dirá, ¿acaso no crees en la providencia de Dios? Mm. ¿O por qué no compartimos lo que tenemos? Y así podemos dar varios ejemplos cotidianos donde en las decisiones que tomamos diariamente es pensar, en esta decisión que estoy tomando, ¿Dios está en el centro o mi persona, mi deseo, mi anhelo, mi apetito, los deseos de otra persona están más en el centro que Dios? Es un ejemplo, hay una serie que se llama Penitenciaría que ha sido muy polémica, pero hay una entrevista muy interesante donde una persona que está en la cárcel, evidentemente, comenta que su mamá la metió a la cárcel y dice la chica, le preguntó esta entrevistadora a esta chica, ¿y estás enojada con tu mamá? Y decía la que está encarcelada, no, porque entiendo que me ama y entiendo que lo hizo porque estaba mal, porque tenía que cumplir y tenía que ser responsable de mis decisiones. Entiendo que mi mamá me metió a la cárcel o me entregó porque era lo correcto. Y yo siempre digo, yo soy papá, y si de repente mi hijo hiciera algo malo y no lo entregara, lo puedo entender, como puedo entender que otro papá no lo haga, porque yo no sé si sería capaz de entregar a mi hijo, pero admiro y sé que es un amor más maduro del papá que es capaz de entregar a su hijo, porque ahí se puede ver que Dios está en el centro. Te amo, hijo, pero no por ese amor te puedo eximir de tu responsabilidad. Eso es tener a Dios en el centro, donde el amor es más maduro. Te puedo amar siempre, pero tienes que hacerte responsable de tus decisiones, aunque eso implique tener que entregarte a la justicia. Eso es purificarse. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos papás que podemos estar presentes en esta transmisión o en este capítulo podríamos decir, es que si mi hijo matara a alguien, yo lo ocultaría y no lo juzgo? Ujú. Tal vez yo lo haría y me da pena decirlo, pero eso no es un amor maduro, pero eso no es un amor real, porque no, primero estás permitiendo que tu hijo destruyera la vida de alguien. Pero segundo, estás también destruyendo la vida de tu hijo, haciéndole saber que puede huir de sus responsabilidades. No lo estás tratando como persona libre, con responsabilidades, con derechos, plena. Entonces, eso es la noche oscura. Aquella noche que nos mete una crisis que nos obliga a tomar decisiones donde Dios esté en el centro y que esas decisiones sean un aprender a vivir bien. Otra pregunta, Padre Josué, que también pienso que puede ser importante para quien nos está viendo. Eh, ¿Necesitamos una experiencia que nos empuje a la noche oscura o también podemos nosotros optar por entrar a una noche oscura cuando sé que hay algo que necesito purificar? Generalmente la experiencia ya está. Mm. O sea, a veces pensamos que la experiencia es un momento de crisis horrible, ¿no? Pero la experiencia ya está. Es decir, tal vez no se me ha muerto alguien, tal vez no he pasado por una crisis terrible, pero ya me siento insatisfecho con mi vida. Hay algo que no más no cuadra. Y todos los días despierto, y algo no cuadra, y Ujú. algo no está bien. No es una crisis terrible, simplemente es una pequeña incomodidad. O en mi relación de pareja. Es que mi esposa, mi esposo, siempre me dicen que tengo algo que cambiar y hasta me molesta, y me molesta inconscientemente porque sé que es verdad. Y todos los días o seguido tenemos un problema por lo mismo. Y aunque me duele aceptarlo, creo que tengo un problema. Aunque no lo quiera, aunque no es una crisis terrible. Pero sí, claro, todo es una experiencia personal. Todos tenemos experiencias que purificar indudablemente. Pensemos, y a veces nosotros no nos damos cuenta,
pero la gente a nuestro alrededor, claro que se da cuenta, ¿no? Es como Ujú. cuando a uno le apesta la boca. El último que se da cuenta es a que le apesta la boca. Siempre la gente alrededor nos ve y sabe que hay una autoestima baja, hay un problema, hay ansiedad, hay algo que no cuadra. Y entonces es ahí donde nosotros también tenemos, por eso es importante el acompañamiento, porque entonces aprendemos a espejearnos, a escuchar y a vernos de manera cruda y de manera real. ¿Cómo sé que tengo que entrar a la noche oscura? Pregunta bien sencilla. ¿Estás viviendo una vida plena, feliz y una vida que se contagia en esa felicidad con los demás? Si la respuesta es un sí definitivo, bueno, pero si la respuesta es vivo una vida plena, pero me caen gordos los demás, Ujú. tal vez falta un poco más de plenitud. Sí, sí, sí. ¿Vives una vida plena? Bueno, no plena, pero me va bien. Cuidado. Si la respuesta, si estás viviendo una vida plena, feliz, dichosa, una vida donde el centro esté Dios, y la respuesta afirmativa, bueno, pero si de repente la respuesta es, híjoles, creo que hay algo que no he perdonado, híjoles, creo que hay algo que me angustia, híjoles, creo que hay algo que no he aprendido a soltar, tal vez pueda ser el inicio de una noche oscura, porque tarde o temprano esa noche oscura se va a convertir en una crisis, ¿eh? Ujú. Tarde o temprano, porque al momento en que toquemos sombras, heridas, angustias, en el momento en que entremos, aunque haya sido por algo pequeño, nos vamos a dar cuenta que hay cosas durante toda nuestra vida que están ahí, que es difícil. Y eso, pues se habla desde la psicología, porque es estar como metiendo en un recipiente todas tus situaciones que no estás trabajando, que te están generando cierta tensión, las quieres mitigar Ujú. y en lugar de sublimarlas, de darles dirección, de trabajarlas para que dejen de ser un peso, puede generar que ¡pum!, ¿no? Claro. Una explosión. Entonces, eso es lo que pasa con muchas personas que entran en crisis de estrés, de ansiedad, de todo lo que estamos viviendo hoy en día porque se guarda y no se trabaja, no se canaliza, ¿no? Claro, y también no olvidemos, todavía estamos hablando del aspecto terapéutico, pero también pensemos en el aspecto con Dios, ¿no? Es decir, ¿por qué voy, un ejemplo, ¿no? ¿Por qué voy a la iglesia? ¿Por qué quiero seguir a Dios? Porque si soy bueno, Dios me va a bendecir, porque si soy bueno, Dios me va a dar cosas. Eso se llama manipulación, eso no es seguimiento. Si yo sigo a Dios, si yo estoy con Dios porque Dios me va a dar algo, entonces tengo que pensar por qué voy a la iglesia. Es que voy a la iglesia, oro siempre para que me vaya bien. Entonces no lo haces por Dios. Eso es manipulación. ¿Cómo se le llama al hijo? Un ejemplo. A ver, supongamos los que son papás. Que nuestro hijo nada más nos marca cuando necesita dinero, cuando necesita algo. ¿Cómo le llamamos a un tipo de persona así? Que nunca nos marca para nada más que cuando necesita algo. ¿Cuál es el nombre que se le da a esa persona? Convenenciera y manipuladora. Y un papá Mm. seguramente le va a dar a su hijo porque lo ama, pero no deja de ser. Pero hasta los papás dicen es que mi hijo solo me busca cuando necesita algo. Y hay dolor. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros vamos a la iglesia, ¿qué le pedimos a Dios? ¿Estamos con Dios por ser Dios o porque queremos algo de Él? ¿Vemos a Dios como Dios o lo vemos como una cartera con dos patas? Sí, o como bien dijiste también, voy a ver a Dios con tal de que no me pase nada, O que no me pase ¿no? nada. Entonces, Entonces, también desde la parte religiosa de fe hay una purificación, porque tal vez mi Dios no es Dios, mi Dios es mi deseo, mi Dios. Hay gente que su Dios es la Eucaristía, no Dios. mm, Donde en la Eucaristía hasta hacen la última señal de la cruz, hacen la última reverencia, una liturgia perfecta, pero en la vida diaria, en la vida cotidiana, es un caos, es odio, es rencores, es muchas cosas. Entonces, claramente su Dios es la Eucaristía, pero no el Dios de la vida, ujú. porque cómo están tus relaciones también. Tal vez mi Dios es, digo, en la iglesia en el Cana casi no pasa mucho, pero tal vez mi Dios es la confesión de pecados. Voy hasta todos los días a confesar mis pecados, pero nada más, pero no hay un cambio de vida real. Ujú. Mi Dios es la confesión, mi Dios tal vez es la Biblia, tal vez es la imagen, tal vez es mi parroquia, pero no el Dios de la vida. Sí, como se dice en la plegaria C, buscando solo perdón y no No renovación. renovación. Ujú. Entonces, a mí me encanta esa parte, ¿no?
se acercan a ese altar buscando solo, no con, solo consuelo y no fortaleza, buscando solo perdón y no renovación, porque la noche oscura como consecuencia debe de tener esa renovación. Inclusive, si tú eres católico romano y vas y te confiesas, incluso el mismo, misma doctrina del- de la confesión o la enseñanza de la confesión es ir y transformarte, es decir, trabajar tu pecado, trabajar tu situación de vida para que puedas mejorar. Porque cuando incurres en estar en la misma situación, entonces ya incluso ni la absolución ya tiene efecto, Claro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay un compromiso. claro. Entonces, yo creo que eso también nos debe de quedar claro, que toda crisis nos debe de llevar a mejorar, a crecer, a salir de esa situación de migajera y poder relacionarte con Dios de manera plena, ¿no? Claro, es que no olvidemos eso. A ver, el camino que propone San Juan de la Cruz y el camino espiritual no es un camino de ser buena persona. Suena contradictorio, pero eso no es el primer objetivo. El primer objetivo es la unión con Dios y el fruto de la unión con Dios es ser mejor. Ujú. Pero, o sea, no, recordemos, el camino del cristianismo es la gratitud, es el amor, es la gracia. No se trata de seguir normas, se trata del encuentro con Dios, un encuentro que nos cambia. Pensemos cuando uno está enamorado, ¿no? En la secundaria, en la prepa, de repente el adolescente no se vaya ni por error, pero cuando le gusta una persona, hasta se perfuma. No hay una regla que le hayan puesto para que se arreglara, sino que le nació el sentirse enamorado, le obligó, le nació a bañarse, a perfumarse, a lavarse los dientes, a mejorar. Es el encuentro con la persona que amamos lo que nos obliga a mejorar. ¿Cuántas veces no hemos visto a nuestras esposas, esposos, parejas en general, o a nuestros hijos y decimos tenemos que ser mejores? Pero no porque nos obliguen, sino porque nos nace, porque queremos ser mejores. El encuentro con Dios es un querer ser mejor al mismo tiempo. Me encuentro con Dios y el producto de ese encuentro va a ser mejorar como personas, pero no entendamos al revés las cosas. No es tengo que ser mejor para encontrarme con Dios y entonces que me acepte. No, es encontrarme con Dios. En ese encuentro con Dios me voy despojando de apetitos desordenados, voy aceptando mis heridas, voy aceptando quién soy y mejoro como persona y doy frutos de amor. Esa es la diferencia. Siempre que tengamos duda, pensemos en una relación en padres, hijos, en esposas, esposos, parejas, cómo una relación nos ha cambiado la vida y hemos por una relación querido ser mejores personas. Esa es la relación con Dios. Entonces la unión con Dios es una unión donde ya no espero de Dios algo. Sé que suena raro, pero yo no espero algo. Me encuentro con Dios únicamente por el gusto y placer de estar con Dios, no por el milagro que me vaya a dar, no por el favor que me vaya a hacer, simplemente estoy con Dios porque me encanta estar con Dios y ese encuentro claramente me va a transformar, claramente va a mejorar, porque nos convertimos, como dice el poema, en la amada transformada en el amado. E implica un esfuerzo personal también, porque este, no faltará el que diga, ay, estoy viviendo una noche oscura, ¿no? Y aquí estoy, Señor, transfórmame. Bueno, en la noche oscura marca dos puntos, tanto en la sensitiva como en la espiritual. Hay Ujú, dos fases, es la noche activa y la noche pasiva. La ujú. noche activa es la donde nosotros nos mantenemos fieles, donde nosotros ponemos de nuestro lado lo que tenemos que hacer nosotros. Y la noche pasiva es cuando nos dedicamos a recibir lo que Dios nos está dando. Eso no lo podemos olvidar. Habrá un esfuerzo al inicio, siempre al inicio tiene que haber un esfuerzo nuestro, una fidelidad, una respuesta, pero después de que haya esa respuesta, este trabajo terapéutico, este encuentro, vendrá lo que Dios también nos vaya a dar, son los frutos de amor, donde nosotros ya no nos esforzamos, donde Dios ya lo da. Ahora sí, como dice, flojito cooperando. Pero ya se dio Pero ese ya se dio el trabajo, trabajo, ¿no? Claro. claramente, claramente. Es como en el psicólogo. Hay una primera parte donde uno tiene que ser consciente, ir a sus terapias todos los días, cumplir el horario, trabajar los ejercicios que te da el psicólogo y ya después entonces vendrán los frutos que uno va a disfrutar. Pero siempre hay un esfuerzo claramente de la persona. Ujú. Es que queremos de manera ordinaria funcionar en la segunda, Uh -huh, ¿no? En la purificación pasiva. Queremos empezar por la pasiva, que Dios empiece a trabajar para que entonces se me haga más fácil la activa. uh -huh. Y bueno, y es que esa es la parte humana, ¿no? La parte humana nos gana.
Y la parte humana es esa, en donde nos resistimos mucho a muchas cosas, incluso, ¿no? Como el ejercicio. A mí en lo particular, híjole, yo me resisto mucho, a mí me cuesta demasiado, ¿no? Algunas personas no, es su vida y no mueven, pero tienen otras que también, acciones que se les dificulta, ¿no? Entonces, pienso que la vida espiritual es una de las que nos resistimos, creo, en general. Sí habrá quienes se les haga muy fácil. Ojo, vida espiritual no quiere decir que nos convirtamos en imágenes también que son parte de las iglesias, ¿no? O que nos volvamos imagen de iglesia o mueble de iglesia. Porque también hay mucha gente que así que no sale de los templos y que se dice tener una vida espiritual muy activa, o muy trabajada, pero es mentira. Porque como bien decía el padre Josué, ¿no? Y decías, padre, sales y tu actuar es totalmente contrario a lo que dicta el Evangelio. Entonces, también allí hay que ver cuál es tu obsesión de estar metido en una iglesia y eso es ya más psicológico que espiritual, ¿no? Sí, y recordemos, la vida espiritual da sus frutos en la vida cotidiana. Ujú. Es decir, no se trata de que en la iglesia doy frutos espirituales y en la vida humana doy frutos mundanos, ¿no? O sea, la vida espiritual da frutos en la vida común y corriente, ¿no? ¿Cómo notamos que llevamos una vida espiritual? Es que a veces nosotros no lo notamos al principio, pero de repente llega una persona y nos dice, como que te veo algo diferente, eres más paciente. Y de repente nuestros hijos nos dicen, es que te has vuelto más tranquilo. Y no nos damos cuenta. Esa es la, esa es la cuestión más maravillosa de la vida espiritual. No es, es algo que te sale natural. Ujú. De repente, oye, como que ya no te enojas tanto. Algo cambió. Y tal vez tú no lo notaste, pero ya no te enojas tanto, ya eres más paciente, ya eres más tolerante. De repente, un rencor que te duraba 2 meses te dura 2 días y ya no guardas ese rencor. Algo va cambiando, un movimiento interior. Esa es la parte pasiva. Ya no Ujú. cuesta. Pero hay una parte activa inicial que es donde uno pone el esfuerzo. Pero es eso exactamente. Y yo lo resumiría con algo que un día lo dije en mi clase, precisamente de espiritualidad. Algo que, por ejemplo, a mí me duele, no desde la idea tanto de pecado, nada de eso, sino que en eso se puede resumir la vida espiritual también. Algo que me duele es no haber amado a Dios lo suficiente y con ello no haberme amado a mí lo suficiente. Haber tomado decisiones en mi vida que el día de hoy cargo, que me lastiman y que me hieren. El camino espiritual y el encuentro con Dios es amarse. Cuando voy a tomar una decisión, esa decisión que voy a tomar tiene un amor suficientemente grande o es una decisión de la que me voy a arrepentir toda mi vida. Y a mí lo que me duele personalmente es darme cuenta lo poco que me amé al tomar malas decisiones que pueden afectarme. Y eso es vida espiritual. La decisión que vas a tomar tiene al centro como Dios, el centro del amor, y es una decisión tomada desde el amor más sincero, o es una decisión que va a demostrar lo poco que te amas. Más allá de lo moral, más allá de si es bueno o malo, es una decisión de amor. Y creo que ahí uno puede aprender más cosas. Creo que con lo que acabas de mencionar, que sería una gran pregunta para todas nuestras decisiones, ¿no? Esta decisión tiene como centro a Dios, o cuáles son mis intereses, que incluso hasta los coaches de vida y hasta las filosofías orientales tienen mucho este principio, ¿no? Hasta para cuando vas a hacer un comentario o vas a recibir un comentario, que tú lo puedas discernir, lo que me vas a decir, ¿me ayuda o no me ayuda? ¿Me hace crecer o no me hace crecer? ¿No? Este, y en la vida cristiana también es importante eso, ¿no? Que tanto mi decisión, que tanto lo que yo quiero hacer es para bien personal, es verdad, para, para centrar a Dios en mi vida, o es para satisfacer qué cosa, ¿no? Entonces, yo pienso que sería bueno cerrar esta parte, ¿no? Con esa pregunta, que toda decisión que tú vayas a tomar, que tú puedas discernir,
si verdaderamente Dios es el centro de esa decisión, qué es lo que te mueve, qué es lo que quieres alcanzar, ¿no? Para que entonces podamos decir, esta decisión es correcta y se sometió al discernimiento correcto. Porque incluso cuando le hablas a alguien, oye, ya discerniste eso, incluso a veces ni la palabra la ubican, y necesitamos eso, discernir cernir, incluso viene de cernir, ¿no? Ahí de cuando en la construcción y meten la arena allí en esa Mm, cajita con una malla para sacarla más limpia, más pura y quitar lo grotesco, ¿no? Entonces, eso es cernir. Entonces, prácticamente discernir es eso, quitarle todos los elementos que manchen la decisión para entonces llegar a lo correcto, ¿no? Incluso a lo mejor estaba tan emocionado, pero después de haberla discernido, haber sacado lo más puro, me doy cuenta que no era lo correcto y ya ni lo tomas en cuenta, ¿no? Entonces, tampoco estamos muy acostumbrados a pensar. Y eso es lo que algo, creo que el tiempo acelerado de hoy en día nos lleva a eso, que a querer tomar decisiones estomacales, ¿no? Sin poderle dar la atención. Padre, para cerrar, un mensaje que quieras mandar a quien nos está viendo y que probablemente esté en un momento de crisis, a lo mejor no tan profundo en una noche oscura, pero sí se vislumbra que esa crisis le pueda ayudar. Tal vez lo único que podría decirle a quien esté viendo y que tal vez se encuentre un momento de discernimiento, de crisis, de angustia, es recordar lo más sobre todo. Dios te ama y Dios quiere que vivas bien. Y a partir de esas dos frases, ¿qué decisiones, qué camino me puedo construir para vivir bien y para saberme amado por Dios? Creo que sería lo más fundamental. Muy bien, pues sentirse amado por Dios. Muchas veces también no he de dudar que has tenido alguna crisis que te ha llevado a pensar que Dios no te ama, incluso Dios te ha dado la espalda. No pensemos eso. Inclusive en esos momentos de ansiedad, en esos momentos de oscuridad, de momentos de crisis, es cuando Dios más presente está. Entonces, simplemente hay que dejarse también guiar y acompañar por ese Espíritu Divino, por el Espíritu Santo, para que lo que estemos viviendo pues nos ayude, ¿no? Muchas gracias, Padre Josué, pues te agradezco de todo corazón el que nuevamente hayas estado aquí en este espacio, por reflexionar de manera lo más simple posible, ¿no? Porque no piensen que en este tiempo de este episodio ya quedó totalmente claro y totalmente desmenuzada la noche oscura. Nos podemos llevar días sin parar para poder seguir escudriñando esta parte espiritual que San Juan de la Cruz experimentó, vivió y que compartió, ¿no? A partir de sus obras. Entonces, quien guste buscar información acerca de este gran santo, pues puede hacerlo, busque el poema ahí de La Noche Oscura, también puede buscar sus obras. ¿Cuáles son las dos otras obras que están basadas en Noche Oscura? Realmente hay libros que son las obras completas de San Juan de la Cruz, que los recomiendo bastante. Recuerdan las Noche Oscura y le ahí sigue, es el poema o su vida a Monte Carmelo y luego La Noche Oscura propiamente. Realmente, les voy a ser honestos, cuando uno empieza a leer San Juan de la Cruz, se recomienda que esas sean las últimas dos obras sin leer, Ujú. porque son muy pesadas, muy densas, pero claramente uno se puede animar, yo les diría, lean el poema, pero empiecen también por obras más sencillas, tal vez del mismo San Juan de la Cruz, pero ante todo y sobre todo, siempre busquen un acompañante espiritual, siempre busquen un acompañante terapéutico. Y esa es una parte que también platicaba de manera previa con el padre Josué, que no estamos acostumbrados a la dirección espiritual, ¿verdad? O al acompañamiento espiritual. Ordinariamente mucha gente busca a los sacerdotes solamente para desahogar el corazón, para desahogar los pesares, pero no se comprometen a un camino. Una cosa es desahogar el corazón y otra cosa es quererse comprometer en un proceso para poder crecer en alguna parte de la vida. Entonces yo te invito a que si tú tienes esa necesidad o tienes la inquietud de poder crecer como persona y en tu vida espiritual, pues busques a tu sacerdote, a tu párroco, que a veces no hay tanta disponibilidad de ellos, pero busques a alguien, un clérigo adecuado que te pueda ayudar y acompañar. O si no, acércate a tu sacerdote, en este caso a la iglesia anglicana, a tu clérigo, a tu clériga, ¿verdad?
y si ellos no pueden, pues poder canalizarte con alguien que pueda ayudarte en ese proceso. Y junto con el proceso del acompañamiento espiritual, pues también comprometerte en el compromiso, repetir la expresión de que te quieras comprometer en un acompañamiento psicológico también, porque necesitamos crecer también como personas, no solamente, o no podemos dividir, o no podemos hacer del ser humano una dualidad, es decir, espíritu y cuestión psicológica, y trabajar una y patear la otra. Tenemos que estar, ¿verdad? De manera equilibrada. Le recordaba yo al Padre José un principio de Santo Tomás de Aquino, ¿no? La gracia supone la naturaleza. A veces queremos, como yo les decía hace rato, ¿no? En esa acción pasiva, estar esperando que Dios actúe y después nosotros hacer. Y no, tenemos que hacer para que entonces Dios pueda actuar. Recuerda que necesita Dios también de nuestra libertad y de nuestro deseo para que Él pueda obrar, porque nos ha regalado el don de la libertad y Él no la va a coartar nunca, siempre la va a respetar. Así que, pues ahí está la invitación para que busques ese acompañamiento espiritual y también psicológico para crecer como persona. Recuerda que somos seres integrales, somos seres íntegros. Psicología, ¿verdad? En nuestro caminar humano, pero también cuidar nuestra vida espiritual. Así que espero que tú puedas darte esa oportunidad de buscar ese acompañamiento si tienes la necesidad. ¿Sería viable que todo el mundo lo hiciera? Por supuesto que sí, pero no todos tienen las mismas necesidades, ni todos tienen los mismos problemas. Entonces, si tú tienes esa necesidad, allí está la invitación, ¿no? Muchas gracias, Padre José, por tus enseñanzas nuevamente de la noche oscura. No vayan a pensar que ya terminamos de poder profundizar esta parte. Hay muchísimos puntos que los estaremos meditando con el acompañamiento también del Padre Josué en este video podcast de Divina Humanidad. Así que te agradezco que hayas estado en este episodio. Espero que te ayude mucho y también te invito a que compartas este episodio, este video, con quienes pienses que puedan tener esa necesidad también de acercarse a Dios, de cuidar también la vida espiritual, cuidar la vida humana y que sea de mucha ayuda para ti y para muchos. Te invito a que le des clic también al video, que lo compartas. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, lo puedas escribir ahí en el chat y con mucho gusto en el momento más pronto, pues poderte responder y poder disipar tus dudas. También si tienen la necesidad de contactarse con el Padre Josué, también lo pueden ahí, de qué manera pueden hacerlo y les daré los links o el número, depende también como él lo disponga, para que puedan contactarse con él si tienes alguna necesidad, alguna duda o quieres disipar algo que te esté impidiendo vivir tu vida espiritual de la mejor manera. Así que te invito también a que te suscribas si no eres parte de esta comunidad de Divina Humanidad, pues te invito a que lo hagas. Recuerda mi canal que es Padre Eric Silvas y aquí podrás encontrar. Tenemos otros episodios, busca ahí en la lista de videos otros episodios que también el Padre Josué nos ha acompañado y hemos hablado de distintos elementos también de nuestro camino espiritual y espero que sean de mucha ayuda para ti. Me despido, o nos despedimos, ¿verdad? Con el Padre Josué. Soy el Reverendo Padre Eric Silva, tu amigo, y nos vemos en el siguiente episodio. Y no olvides que siempre hay que tener una mirada positiva ante la adversidad. Muchas bendiciones para ti y los tuyos y todo lo que emprendas en esta vida.